Preparación, día 24. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. En la mesa de trabajo en la que realizaba su oficio junto con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. San Juan Pablo II. El demonio odia a un trabajador honesto y diligente. Al comienzo de la historia de la humanidad, la malvada serpiente inició su ataque a la familia humana en el lugar de trabajo, es decir, en el jardín que Dios entregó a Adán y Eva para que lo atendieran y conservaran. Lucifer odia el trabajo. En particular desprecia el hecho de que por amor a Dios se haya humillado a sí mismo convirtiéndose en un hombre capaz de realizar trabajos manuales. Jesús pasó muchos años en el taller de San José trabajando diligentemente. Fue una preparación para volver a entrar en el taller original del hombre, un jardín, específicamente el jardín de Getsemaní, donde llevaría a cabo la obra de nuestra redención. Jesús es Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él hizo los cielos y la tierra. La habilidad de nuestro Señor para crear excede por mucho cualquier cosa que podamos imaginar. Cuando se hizo carne, Jesús santificó el trabajo humano elevándolo a un nivel de grandeza que no existía antes de su encarnación. Aunque divino, Dios se humilló a sí mismo, se hizo hombre y trabajó como hombre. En su humanidad, aprendió a trabajar como hombre imitando el ejemplo de su padre terrenal, San José. San José es el modelo de los obreros. Si San José enseñó al hombre Dios cómo trabajar, es más que capaz de servir también como nuestro modelo. Él trabajó duro, beneficiando así a todos nosotros con su ejemplo, enseñándonos a dignificar a la persona, la familia y la sociedad. San José perteneció a la clase obrera y experimentó personalmente el peso de la pobreza en sí mismo y en la Sagrada Familia, de la que era padre solícito y abnegado. Papa Pío XI. El trabajo no siempre es fácil y agradable. Un día de trabajo exhaustivo puede minar la mente, el cuerpo y el alma. Algunas veces el trabajo puede resultar sumamente pesado. Jesús, como carpintero, lo sabía por experiencia propia. Él ofrece consuelo a todos los que ganan la vida con el sudor de su frente. Vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Mateo 11. San José te enseñará a ser un trabajador diligente. Durante muchos años, nuestro Señor quiso hacer un trabajo manual antes de iniciar su ministerio público. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo porque quería santificar el trabajo y enseñarnos que el trabajo es honorable y agradable a Dios. Sin embargo, ni Jesús ni San José eran adictos al trabajo. Los adictos al trabajo no se benefician a sí mismos, ni a la familia o a la sociedad. Dios no se complace en un adicto al trabajo. Jesús aprendió en su vida cuál era el lugar que debe ocupar el trabajo, gracias al amoroso ejemplo de San José, quien le dedicaba tiempo a Dios, a la familia, a la recreación y al descanso. San José fue el modelo para Jesús en esos aspectos de la vida humana. Y te enseñará también a ti esas importantes lecciones. San José también es un modelo a seguir para aquellos que trabajan por la salvación de las almas, especialmente los diáconos, sacerdotes, obispos y religiosos. Las almas consagradas deben trabajar diligente y fielmente en la viña de Dios. Este trabajo también puede ser difícil y pesado. Los sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados son humanos, necesitan descanso y recreación como todos los demás. En ocasiones excepcionales, Dios da gracias extraordinarias a una persona para realizar penitencias, ayunos y mortificaciones heroicas. Sin embargo, Dios no desea que sus trabajadores acaben totalmente extenuados por un agotamiento extremo. Él quiere que se deleiten en los arroyos de las montañas, los bosques y los crepúsculos. Él quiere que los sacerdotes y religiosos
Sean como San José, amorosos, piadosos y trabajadores, sin temor al descanso. Pidamos a San José fomentar vocaciones firmes para nuestro Señor. San Pedro Julián e Imart. Bendiciones en el Señor, amados de mi corazón. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes y los acompañe siempre. Vamos a disponernos para vivir este encuentro de cara a Dios. Este encuentro que será respuesta, que será a la vez un diagnóstico, un revisar nuestra vida, dónde nos encontramos. Reconocer con humildad dónde estamos y a dónde nos quiere llevar el Señor, con la fuerza de su Espíritu Santo. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos en este día, en esta noche o en esta tarde, el momento que estemos viviendo este encuentro, dispongámonos para pedir el Espíritu Santo verdaderamente. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Disipa, Señor, todo aquello que quiere turbar nuestro corazón. Dispón nuestros sentimientos, nuestro entendimiento, nuestra memoria, la historia de nuestra vida, para que tú puedas obrar en nosotros y a través de nosotros para tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta semana fue el día de una de mis santas de devoción, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, como también se le conoce. Ella para mí ha sido maestra, ha sido luz. Su intercesión, confío que también acompañe muchos de los procesos de conversión de cada uno de ustedes, que los pueda llevar a vivir plenamente lo que ella vivió. Ella es muy hermosa porque nos marca un camino, como pocas mujeres en la iglesia, como pocas almas en la iglesia lo documenta por orden de su director espiritual. Y lo que ella nos cuenta en un libro muy especial, que quienes se quieran hacer a él también es muy válido, es este librito, Las Moradas. Hoy vamos a hablar de lo que aquí se contiene. Quien lo quiera leer con más detenimiento, que sepa pues que puede conseguirlo, que puede encontrarlo, porque este libro es doctrina de la iglesia, es camino verdadero, sin temor a extraviarnos. En el mundo tenemos muchas voces que nos van aconsejando y nos van diciendo, no, mire, el camino para usted ser completamente feliz es este, o aquel. No, es que ya es acá. Y van saliendo como cada año, cada periodo de tiempo, cada tanto, van saliendo como nuevas
formas para distraernos. Y cuando pensamos en lo que debía contener esta consagración, definitivamente ella fue nuestra intercesora número 1. Además, Santa Teresa de Jesús, escritora de este libro y de muchos otros, pero este sobre todo nos llama mucho la atención, es una mujer muy devota de San José. Ella tenía un dicho de San José. Ella fundó alrededor de 14, no recuerdo muy bien el número, pero sí sé que son de 12 a 14 casas o conventos. Ella fue una reformadora, reforma la iglesia en un carisma muy específico que son las carmelitas o los carmelitas, y lo hace de la mano de San Juan de la Cruz. Cuando pensamos en conocer, amar y servir a Dios, cuando pensamos en estas 3 formas de acercarnos a Dios como quien sube por una escalera desde la tierra hasta el cielo, estos 3 escalones nos van llevando también a lo que veíamos en San Juan de la Cruz, a la purificación o a la vía purgativa, lo llamará él, que es la purificación, lo que nosotros hemos visto aquí como la ascesis de los sentidos. En esa primera parte de la charla 1 a la 11 vimos esa purificación de los sentidos o esa vía purgativa. La segunda parte fue la vía iluminativa a través de la palabra de Dios. Y la tercera es la vía unitiva. ¿Cómo hago yo para unirme verdaderamente a Dios? ¿Cómo hago yo para unirme a Dios verdaderamente? Ella, Santa Teresa de Jesús, en este libro nos enseña cómo. Hoy traemos como una recopilación, unos consejos, unas disposiciones y unas breves explicaciones, porque ¿quién puede explicarlo verdaderamente? ¿Quién lo ha vivido? ¿Y cómo lo va a explicar? A veces ni alcanzan las palabras para uno describir toda la grandeza de la vida interior que uno está recibiendo. Y todo lo que uno diga se queda como en meras aproximaciones. Bueno, hoy haremos una aproximacioncita de esas. Les daremos como unas pistas para que ustedes vayan haciendo un discernimiento en cuál de esas moradas se encuentran, en cuál de esas moradas está viviendo cada uno de ustedes, para que sepa entonces también los peligros que les pueden acechar y cómo los van a sobrellevar. Alrededor de esta tercera parte de la consagración, que es de la charla 23 a la 33, nos quedan ya 10 charlas solamente para culminar este proceso de preparación. Alrededor de todo este periodo nos centraremos en eso, cómo poder vivir en unión con Dios desde nuestra vida normal, desde nuestra vida de laicos, porque sabemos que, bueno, aquí también puede que haya religiosas, pero está dirigido principalmente a laicos el contenido de esta consagración. ¿Cómo podemos tener esa unión verdadera con Dios en todo momento y a qué nos va a llevar eso también? O sea, cuáles son las consecuencias buenas y malas de ese, bueno, todo es bueno en Dios, todo es bueno, todo sucede por el bien de los que le aman, pero puntualmente, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tribulaciones vamos a esperar? ¿Cómo nos podemos servir de nuestra vida de laicos para poder vivir esta plenitud a la cual todos estamos invitados? Porque esta plenitud en Dios no solo está reservada para los religiosos o los sacerdotes o las monjas o aquellos que viven retirados del mundo, que son eremitas o que son, bueno, que tienen vidas pues muy específicas. No está dirigido para ese tipo de personas, sino para todos los que vivimos en un mundo sin ser del mundo.
Bueno, ese es como el enlace, como la unión. Lo que acabo de decir, esos 10 minutos, esa es como la introducción de el momento de la consagración en el que estamos y como ese enlace con todo lo que hemos venido viviendo y trabajando en nuestra alma, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad y nuestra memoria. También cabe anotar que aquí entonces nos centraremos en la última parte: conocer, amar y servir. ¿Cómo puedo hacer esas tres? Pero sobre todo la última, el servicio. Y vamos a ver cómo nos une Dios, cómo nos lleva a una vida contemplativa siendo completamente laicos. Les quiero contar también, antes de iniciar, una pequeña anécdota de Santa Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Jesús. Se llama de las dos maneras, tiene esas dos connotas, pues esos dos nombres. Ella, impresionante, ella decía, fundó como 14 casas religiosas en 28 años. Ella tuvo una conversión muy bonita y cuando era niña, a los 7 años, ella anhelaba morir mártir, que la martirizaran, irse a tierra de musulmanes siendo española, irse a los territorios musulmanes para que la mataran junto con su hermano Rodrigo, creo que era que se llamaba, y eran unos niños, 7 años. Ahí esto nos dice mucho de la grandeza de su espíritu y las alturas espirituales a las cuales Dios la había llamado. Como segundo, diremos que ella entró al convento después de una enfermedad, entró al convento carmelita, entró después de una enfermedad, no tenía como muy buena salud y entró al convento como en ofrecimiento pues a Dios por haberle ayudado. Sin embargo, ella entra, pero no tiene una conversión sino hasta sus 39 años de vida. Y ella vivió menos de 70 años, como 67, 68 años. Entonces imagínense, tuvo 28 años desde su momento de conversión para ella misma recorrer las moradas que vamos a ir comentando y describiendo, pero también para reformar este carisma de la iglesia de los carmelitas y además para sobrevivir a todas las angustias que le devino de esa reforma que ella quiso pues entregar a la iglesia, que aún hasta nuestros días persevera. Esto fue en la época de 1515 nació ella, más o menos. Entonces imagínense, en 1580 y pico murió. Eso se desarrolla en un marco muy interesante de la iglesia y del mundo en general, y fue la época primero donde colonizaron todo América. Entonces se había descubierto un nuevo continente. Imagínense lo que eso significaba para la iglesia, también la misión que le debía esperar a la iglesia en ese nuevo territorio, donde España definitivamente juega un papel fundamental. Y Santa Teresa es española, entonces ella se siente, inspirada por el Espíritu Santo y respaldada por él. Otra cosa que sucede en 1500 es que es una época de grandísimos santos. Junto a Santa Teresa estaba San Juan de la Cruz, que tanto hemos mencionado en este camino, aunque no con nombre propio, pero sí sus enseñanzas. Por ejemplo, la ascesis de los sentidos, él tiene mucho que ver en esa doctrina, ese camino purgativo, iluminativo y unitivo, tiene mucho que ver San Juan de la Cruz también, y él es de esta época. También lo es San Francisco Javier, San Juan de Ávila, pero también en esta época de la iglesia suceden unos grandes cismas o cosas que estremecen la iglesia. 1530 más o menos es la reforma protestante o esa división de la iglesia a la cabeza de Martín Lutero. Entonces miren el contexto en el cual bueno y malo
de tribulación y de consolación que a Santa Teresa le toca vivir. Y es hermoso uno ver que a pesar de todas las dificultades que puede estar viviendo un alma, está llamada a unirse verdaderamente a Dios y a servirle con todo el corazón. Y esto tendrá un premio. Dice, vamos a empezar con este texto bíblico, la explicación de las moradas o ese pequeño compartir de las moradas según Santa Teresa de Ávila. Muy resumido obviamente por el tiempo, ¿cierto? Y porque queremos también adentrarnos en otras cosas. Esto que nos sirva también entonces de termómetro espiritual para nosotros empezar a medir cómo estoy en esta parte de mi vida, que es la más importante, que es la parte espiritual. Bueno, dice del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Y hablemos de cuando ella tiene ese encuentro con Jesús. Ella, digamos que era una buena religiosa, Santa Teresa de Ávila era una buena religiosa, pues no tenía como deseos de salirse del convento ni nada, pero ella tuvo un momento muy especial en su conversión, y es que cuando estaba haciendo aseo en una sacristía de su convento, ella se encuentra con un crucifijo que estaba allí, que ni siquiera hacía parte de la congregación, sino que era como una imagen sagrada que habían llevado como para vivir una fiesta particular. Si no estoy mal, creo que era Semana Santa o Cuaresma, algo así. Ella ve este crucifijo y al verlo, al ver todas esas heridas, al ver a Jesús en la cruz, sufriente, ella se enciende en ella una llama. Y es como ese reconocer que ella no ha dado nada comparado con lo que ha recibido. Ella al ver la cruz se siente infinitamente amada y reconoce que no ha amado, que no ha servido, que no ha hecho nada desde el corazón y dejándolo todo por amor. Y quizá esa haya sido también la experiencia de muchos de nosotros al acercarnos a la conversión. Yo recuerdo en mi proceso de conversión, con mucho cariño y con tanto amor, una parte de mi conversión tuvo mucho que ver un retiro espiritual, pero digamos que el Señor ya había venido trabajando, me había desilusionado del mundo. Eso es como un componente muy importante para nosotros llegar verdaderamente rendidos a los pies de Jesús. El Señor me había desilusionado del mundo. Si Dios lo permite, en el desierto les cuento un poquito más de mi testimonio, como para no agotar el recurso del tiempo en estas charlas y dedicarlo a cosas más importantes. Entonces, en mi proceso de conversión, yo recuerdo que el Señor me había despojado de varias cosas ya económicamente, materialmente, de los ambientes de pecado que yo frecuentaba. Fue una gracia muy bonita que Él me haya tocado el corazón y que también a la mala me haya quitado algo, porque yo se lo pedía. Yo le decía, pero haz algo, es que yo me voy a morir si yo no tengo un encuentro contigo, es que yo no te conozco, pero te quiero conocer. Y eso fue previo a mi proceso, a mi ida a ese retiro, un retiro espiritual. Y en ese retiro espiritual, yo recuerdo que yo tenía un escrúpulo muy grande con las imágenes, sobre todo las imágenes de la Virgen y la imagen de Cristo crucificado. Cristo crucificado para mí era como ver una abominación, como despreciar, era tan fuerte el espíritu de protestantismo que yo tenía, que yo no soportaba ninguna imagen religiosa y sobre todo lo que tenía que ver con la Virgen y con la cruz. Y en mi proceso de conversión yo ya me doy cuenta que era un escrúpulo infundido por el demonio, porque sabía que ahí estaba mi salvación, en la cruz y en María.
En ninguna otra cosa el Señor ha fundamentado mi conversión, sino en esas dos. Y esas dos me han llevado a vivir los sacramentos, a enamorarme de los santos, a tener una vida de conversión, a renunciar profundamente a muchas cosas del mundo, y también me ha llevado a vivir mi vocación en plenitud. Me han llevado a vivir mi vocación y ser completamente feliz. Esto ya lo había hablado en una charla, como dando un anticipo, una introducción. No fue simplemente pues como por decir, ay, es que yo soy muy feliz. No, yo soy feliz y quiero que todos ustedes lo sean, pero eso tiene un camino, y el camino es una vida en Dios. Una vida en Dios, y Él nos va a entregar, me voy adelantando un poquito a las charlas que vamos a vivir, nos va a entregar una vocación, la va a revivir para todos aquellos que ya la tenemos, o la va a redescubrir para todos aquellos que ni siquiera saben lo que hicieron cuando se casaron o cuando tuvieron una vocación religiosa. Muchos no saben, entonces aquí van a descubrir la grandeza que pueden vivir de cara a Dios con esta unión. Bueno, ¿qué es lo que vamos a vivir en estas 10 charlas? Entonces a mí me hicieron, nos invitaron, no era una obligación, pero nos dijeron, todos los que están aquí vamos a hacer una práctica espiritual, y es que nos vamos a tocar ese crucifijo, vamos a arrodillarnos. Y yo por dentro decía, yo no voy a ir. Pero yo pues me quedaba ahí sentadita, pero yo decía, yo no voy a ir. Y era como una batalla. Yo no voy a ir a tocar ese crucifijo. Y yo era como, pero entonces, ¿será que vine a perder el tiempo entonces? Bueno, y si voy y lo toco y me devuelvo rápido, pensaba yo, como para no prestarle como mi adoración a una imagen, pensaba yo en mi corazón. Pues ustedes no saben todo lo que pasó en ese momento. Aquí no lo puedo describir todo por tiempo, pero sí les quiero contar que ahí fue como si Dios hubiese tocado mi corazón. Cuando yo voy y toco ese crucifijo, yo caigo de rodillas, y la misionera que estaba ahí sosteniendo el crucifijo cae de rodillas también. Y yo lloro y lloro, y yo no sé por qué estoy llorando, solo tocando un crucifijo. Y lloro y lloro, y yo veía esas llagas, y yo veía esa sangre, y yo decía, ay no, es que, ¿por qué has hecho esto? ¿Quién te ha hecho este daño? Y Él, como en el corazón, me decía, tú me lo has hecho. Ay, y yo lloraba más, y eso pasaban los minutos, yo no sé cuánto pasé ahí, y en ese momento fue como un fuego, todo mi ser ardía, literal, literal. Yo me estaba quemando ahí, enfrentándome al amor de Jesús en la cruz. Yo cuando encuentro en Santa Teresa, luego, años después, porque eso no fue ahí mismo que yo me di cuenta que existía Santa Teresa, que existía un camino de fe tan hermoso, que existía una forma de contemplar a Dios día y noche, yo digo, es que es de hermoso, es un mismo espíritu el que nos habita, solo hay que darte gracias, Señor. No bastará nuestra vida para adorarte, para alabarte, para darte gracias, para bendecir tu nombre, para invocar tu presencia en nuestra vida y para dar testimonio de ti. Y en ese momento yo no sabía lo que estaba pasando. Yo solo abrí mi corazón. Yo fui con la intención de ir y como, bueno, voy a ir, pero no muy convencida. Por eso es muy importante la práctica espiritual que les entregamos en esta consagración, y es vivir las horas de la pasión de Jesús. Muchos de ustedes no conocen esa práctica, muchos ya la han vivido, muchos la han vivido pero sin mucha fe. Y en el nombre de Jesús yo les pido, dispónganse a vivirla, como les dijimos, con el crucifijo en la mano. Y cada que ustedes sientan que algo de lo que están leyendo es para ustedes, lo van a besar. Hay otra, ella es beata, en este momento se llama Claire Croquet, la hermana Claire le llamamos. Ella también tuvo una conversión, y como muchos santos también tuvo su conversión frente a un crucifijo.
a ella se la habían llevado de excursión y ella, o de peregrinación, para ella era una excursión, pero bueno, fue como un paseo que ella se quiso dar con un sacerdote y una peregrinación que hicieron, eso fue en Semana Santa. Y cuando en la adoración de la cruz, en este rito bendito y santo que hacemos el viernes, la adoración de la cruz, eso se hace sobre las 3 de la tarde, el Viernes Santo, ese día ella fue y ella solo besó el crucifijo y se devolvió a su asiento y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar. Y entonces yo ahí saco una conclusión para mi propia alma, que yo espero que también ustedes tengan esa apertura a la gracia y lo puedan vivir. Y es que el Señor nos espera y nos espera pacientemente. No importa si nos tiene que esperar 10 años, 20 años, 30 años, pero el momento de encuentro y de partida siempre es la cruz. Siempre es la cruz, porque es el momento del amor máximo. Y aunque no entendamos muchas cosas, cuando lo hacemos por obediencia, son un fruto en nuestro corazón incalculable. Claire Croquet también lo hizo por obediencia. Ella vio que todo el mundo pasaba a besar la cruz, ella fue y besó la cruz y ahí fue su momento de encuentro con Jesús. Santa Teresa de Jesús también, pues me imagino, estaba obedeciendo órdenes, limpiando el lugar donde le habían asignado y allí fue que tuvo el encuentro con Jesús. Me llama mucho la atención porque la cruz es poderosísima, es señal de cristianos y de victoria anticipada de Cristo sobre el mal. Eso para mí ha representado la cruz y cuando yo lo veo en la vida de los santos es eso mismo. Entonces, pues yo les comparto mi testimonio de una forma muy humilde. No, vuelvo y les digo porque yo a esas charlas nunca llego con presunciones. Bien sabe Dios que llego desde mi miseria. Nunca llego pretendiendo ser una mujer que no soy o mostrarles algo que en realidad no es, ¿cierto? Sino yo misma decirles con mi propio testimonio, es que miren, esto me pasó. Porque en la vida de los santos muchas veces lo leemos y como que, ay sí, pero cuando una persona de carne y hueso que nos está mirando, que conocemos, nos lo cuenta, para nosotros se vuelve como una historia más creíble y tiene como más fuerza. A esa fuerza es que yo quiero apelar cuando de pronto les cuento algo de mi vida. Bueno, entonces, Santa Teresa inicia en un camino, ella lo describirá así, un camino hacia el castillo interior. Castillo interior, y el castillo interior tiene como unas moradas. Va sufriendo como un progreso espiritual a medida que se va caminando, a medida que vamos avanzando. Y ella lo dice así. En otras palabras, ella lo dice así en el libro tan bonito que nos comparte, y es que la oración es la puerta de entrada a ese castillo, cuando tú te decides a orar. Por eso nosotros les hemos entregado un método de oración. Nosotros no pretendemos aquí enseñar técnicas de oración, como lo hacen en otros espacios de la Iglesia Católica. No pretendemos eso. Pretendemos apelar a doctrina de la Iglesia y a los padres de la Iglesia, ir a la fuente y ver ellos cómo oraban, y era con la palabra de Dios. Por eso les entregamos en la segunda parte, y por eso es muy importante esta parte que estamos viviendo de la consagración, porque ya es como unir y como darle conclusión en nuestra vida y asentar todos los conocimientos que hemos adquirido, ponerlos en práctica si aún no nos hemos animado a vivirlo y hacerlo así. Entonces, el castillo interior, dice ella, es un viaje al interior del corazón. Es un viaje al interior del corazón que se inicia cuando tú entras a la puerta de ese castillo. Y la puerta de ese castillo es la oración. La oración, como les hemos enseñado aquí en la segunda parte de la consagración, de la charla 12 a la 22, es la lectio divina. Es esa lectio divina. Esas charlas, si a ustedes se les olvida algo, lo quieren recordar, qué bueno que las puedan volver a vivir. Bueno, y ella dice que la oración es la puerta. O sea, tú estás frente a la puerta cuando estás frente al deseo de hacer oración.
cuando ya en tu corazón está encendida esa llama. ¿Quién enciende esa llama? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da como ese inicio, el que inicia en nosotros el proceso. No somos nosotros, es Él el que motiva a nuestro interior, el que nos mueve de alguna manera, ¿cierto? Él llega ahí. Los caminos son tantos como tantas son las almas, para llegar a la conclusión de quiero hacer oración. Quizás sea una tribulación, una angustia, una pérdida, una dificultad, una necesidad económica, una angustia de pronto familiar con un hijo, con un hermano, tío, padre. Bueno, quizás sea un anhelo concreto, vea, yo quiero esto. ¿Qué va a hacer el Señor en ese camino? Nos va a ir llevando a las profundidades de su mismo corazón, de su mismo ser. Entonces, esa primera morada, ya estamos a la puerta, ya estamos iniciando con oración, de pronto empezamos con el Santo Rosario, de pronto estamos iniciando con la Eucaristía diaria, con la coronilla de San José, con la Lectio Divina, estamos adoptando como esas prácticas. Entonces ya ahí nos encontramos en la primera morada, ya cuando estamos viviendo esas prácticas espirituales, nos encontramos en la primera morada. Esa primera morada es, o está, mejor dicho, habitada por animales salvajes. Esos animales salvajes que son las pasiones, pero también está habitado por demonios, por entes del mal que nos acechan y que saben cómo procurarnos la caída. Esa es la realidad de esta primera morada. Aquí hay un endurecimiento del corazón. Todavía, o sea, se tiene ese deseo, pero todavía el corazón no es sensible a las cosas de Dios. Todavía no tiene como esa conciencia formada nuestra alma para determinar qué es pecado, cómo lo voy a evitar. No. Esta primera etapa, como está apelando a las primeras charlas que hemos tenido, está tan viva y tan sensible por el mundo, por los estímulos de los sentidos, está tan vivo como ese deseo de pecar y esa inclinación hacia el mal, que muchas veces queremos desprendernos de ese deseo, pero no somos capaces, de una fornicación, de un adulterio, de la mentira, del robo, del engaño, de la manipulación, de las trampas que Satanás nos tienta y nos tiende. Nosotros nos queremos desprender de eso, pero no somos capaces. Y eso vuelve y nos seduce y vuelve y caemos. Esta primera etapa y esta primera morada es fuerte, porque necesitamos una característica, y ya lo decíamos cuando profundizamos en lo de la Lectio Divina. Un alma, por ejemplo, que está en esta primera morada y que pretende hacer Lectio Divina, lee la palabra y la palabra no le dice nada. Va a hacer meditación y le cuesta recordar en el transcurso del día aquello que ha guardado en el corazón. Le cuesta responder a Dios con la oración, le cuesta dar esa primera respuesta a Dios con su vida, con su testimonio, pero también esta primera etapa necesita entonces dos alertas, como que nos hace dos advertencias. Para que puedas perseverar en esta primera etapa, en esta primera morada, la primera morada, ten en cuenta estas dos cosas. Primero, no te establezcas metas muy difíciles. Por eso nosotros les hemos recomendado hacer una lectura atenta de 10 minutos, ¿cierto? Vivir la Eucaristía diariamente, ¿cierto? Y a medida que vamos avanzando, el Señor nos va a ir dando la voluntad para poder entregarnos más profundamente. Pero eso va a venir con el tiempo y entendiendo que es un proceso de Dios en mí, que yo no puedo acelerarlo, que son los tiempos de Dios, que no es mi tiempo. Entonces, en este camino, esas metas difíciles de alcanzar, por ejemplo, voy a hacer 2 horas de oración diaria, eso va a ser difícil de sostener en el tiempo, nos va a aburrir, nos va a causar como un hastío de la vida espiritual y nos va también a someter a la inconstancia. Y eso es lo que debemos evitar en esta primera morada. La inconstancia es como la primera enemiga, porque nosotros en esta primera morada no entendemos. Si vamos a hacer algo, lo hacemos por obediencia, porque Sandra nos está diciendo que hagamos eso, pero yo no entiendo nada, no importa.
Si te están diciendo que vas a vivir las 33 charlas, vívelas fielmente. No importa si de pronto te atrasas un poquito, vívelas fielmente y el Señor dará su gracia en su momento. Si te están diciendo que hagas el rosario diariamente, hazlo, así te cueste, hazlo, fielmente, por obediencia. Si es que, es que en esta etapa nosotros no tenemos como un motor propio, necesitamos pegarnos como de algo que nos lleve, que nos vaya jalando. Muchas veces estos procesos de consagración sirven al menos para instaurarnos en la primera morada. Bueno, entonces, esta etapa es de mucha paciencia y perseverancia. Quizá lo que decíamos en la lectura divina se trate de cavar y cavar y cavar donde voy a poner una semilla. Pero cavar y cavar me va a llevar 2 meses, 2 años. ¿Cuánto? No sé, pero se lo dejo al Señor y me abandono en su amor. Entonces, también es como un error o una alerta. En esta primera etapa nosotros tendemos como a entregarnos a la oración en la mañana 5 minutos y en la noche otros 5 minutos. Y ya creemos que con eso es suficiente. No, es necesario revisar cuáles son esas cosas que yo tengo en esa morada. Esas bestias que están ahí, como unas bestias salvajes, que lo que hacen es hacerme salvaje también, que yo viva solo para los sentidos, que yo viva para los instintos carnales, ¿cierto? Bueno, aquí hay una lucha en la oración del alma que quiere orar. Le cuesta mucho por los afanes del día, le cuesta muchísimo la oración. Es una oración corta y una oración infructuosa. Esa oración no llega a tocar las puertas del corazón de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Hacer un contraataque. El demonio me va a sugerir, vea, eso no sirve para nada, abandone esa práctica espiritual. Yo voy a decir, no, voy a hacer todo lo contrario, voy a hacer lo que me están diciendo que haga. Lo que me está diciendo mi comunidad de fe, o lo que me está diciendo Sandra en la consagración, o lo que me está diciendo mi director espiritual o mi confesor, si es que lo tengo, poder hacer eso, obedecer. Y por otro lado, vamos a procurar apelar a la oración vocal. La oración vocal es la que hacemos con el Santo Rosario. Con el Santo Rosario. Vamos a apelar a esta oración bendita. Porque si ha dado frutos en tantos y tantos santos, también va a dar frutos en mí. Confiar en eso y abandonarme a la intercesión de Santa María y de San José. Bueno, ahí en esa primera morada es muy útil apelar a la oración vocal. Bueno, jaculatorias, el Santo Rosario, todo el día, pues como lo que más pueda, no todo el día. Lo que les hemos hablado en la lectio divina es llevar esa práctica de fe y el Santo Rosario y la Eucaristía. Perseverar en esas 3 prácticas al menos. Santo Rosario, Eucaristía y lectio divina. Perseverar. Así las haga corticas, así las haga incluso con pereza, pero que yo las haga disponiendo mi corazón y diciéndole al Señor, Señor, hoy tengo pereza, pero ¿sabes qué? Yo quiero encontrarme contigo y quiero conocerte. Lo hago por amor a ti. Y perseverar todo el tiempo que sea necesario. Bueno, esa es como la primera morada. La segunda morada se caracteriza ya porque mi corazón tiene ya un hábito construido en Dios y es una oración constante. Ya a mí se me facilita más, por ejemplo, apelar a la oración del corazón o a la plegaria del corazón. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí, que soy pecador. Ya se me facilita más recordar esta plegaria. Ya el mundo ha bajado ese ruido un poco en mí por mi perseverancia. Esta es esa segunda morada. Esta segunda morada también nos lleva mucho a la oración no vocal. Vocal es la oración que repetimos, el Padre Nuestro de María, las oraciones que repetimos, las novenas que hacemos, esas son las oraciones vocales. Pero la oración mental ya es esa oración de comunión con Dios, donde yo le pregunto, donde yo le digo, Señor, ten piedad de mi pecador, Jesús, ten piedad de mí. Esa oración mental acompañada de jaculatorias como Sagrado Corazón de María, sé la salvación del alma mía,
como te alabo, Señor, en esta dificultad. Apelamos a la intercesión de los santos. Ya en esta morada nos encontramos cuando hemos sido constantes. ¿Quién pasa a la segunda morada? Quien ha tenido la perseverancia de vencer la tentación de abandonar las prácticas espirituales. Quien ha vencido esa tentación y se ha mantenido firme incluso cuando le cuesta, es la persona que pasa a la segunda morada. Y esa segunda morada tiene ese fruto o tiene esta característica, que ya la oración mental ya empieza a aparecer en el alma. Todo el tiempo o la mayor parte del tiempo ya le cuesta concentrar su atención en las cosas de Dios, silenciar más los sentidos, y ya lo va haciendo de una forma incluso como espontánea. Lo va haciendo de una forma espontánea, ni siquiera tiene que pensar mucho, ay, voy a renunciar a esto. No, ya como que su alma ya no lo va pidiendo, porque recuerdan lo que hablábamos del rosario. El rosario te ayuda a dejar el pecado, o definitivamente el pecado te hace dejar el rosario. Entonces, quien persevera en esa práctica de fe tiene todas las de ganar. Mejor dicho, tiene más de la mitad del camino recorrido. Tiene más de la mitad del camino cubierto. Entonces, esa es como la segunda morada. Esa segunda morada, digamos que en la primera y la segunda morada, se quedan la mayoría de las personas. No trascienden a la tercera morada. La tercera morada es una disposición mayor para amar a Dios. Aquí se vive una disposición mayor al amor de Dios. Se experimentan ya momentos de consuelo espiritual. Digamos que, asociándolo a la lectio divina, son esas personas que, digamos que en la primera morada son las personas que se disponen para leer la palabra, ¿cierto? Ya esa persona está haciendo una práctica. En la segunda morada esa persona se dispuso a meditar, a la meditación, que es guardar en el corazón. Ya se dispuso ahí, en la segunda morada. En la tercera morada, esta persona ya hace oración. Y como hace oración, alcanza contemplación, alcanza esa respuesta de Dios en su vida, en su alma. En esta tercera morada hay un peligro muy grande, y es que como se empiezan a experimentar éxtasis, visiones, consolaciones visibles y sensibles, ya el alma está dispuesta a gustar y saborear esos bienes celestiales. También puede ser presa de engaños del demonio para que se pierda y para que solo vaya detrás de esas consolaciones y solo detrás de esas visiones, que solo haga oración con la intención de tener esas visiones. Pero vamos a ver más adelante que, aunque yo no tenga esas consolaciones, yo estoy invitado a perseverar. Entonces, no importa si hay o no consolación, visible y sensible, siempre la hay de parte de Dios, siempre. Esa contemplación de Dios viene y llega y se da en esta morada. Quienes han llegado a esta morada, quienes se han atrevido a perseverar y a pasar. Digamos que una persona que prueba esta tercera morada tiene una tentación muy grande, pero si la vence, ya nada la detiene ese encuentro con Dios. Ya pasa de la cuarta a la quinta, a la sexta y a la séptima, porque son 7 moradas. Entonces, en esa primera etapa, que es la primera y la segunda morada, tenemos esa tentación de abandonar. Pero ya en la tercera morada, el alma ya tiene esos hábitos establecidos de fe, de prácticas espirituales, de oración, de entrega, de dedicación, con amor. Y aquí el alma puede contemplar a Dios desde cualquier estado de la vida, si es religioso o si es laico, si está en su casa o si está en el trabajo, porque todo lo que ve le habla de Dios. Esta tercera morada tiene esa característica. Esta tercera morada también tiene una característica, y es que está dada por la búsqueda de la soledad.
Ya el alma ya no busca refugio en las cosas del mundo. Ya sus sentidos no encuentran satisfacción en las cosas del mundo y buscan algo en lo cual trascender, en lo cual ir hacia Dios, en lo cual gozarse verdaderamente. Y eso lo encuentra en la oración. En la oración, y como respuesta a Dios entonces está la contemplación. En esta parte de la vida espiritual, el alma debe tener ese cuidado y ser custodiada por una vida comunitaria de fe o por un director espiritual. Si no tiene lo uno, que tenga lo otro. Y el Señor proveerá viendo la disposición del corazón. Bueno, digamos que estas dos formas, la vida comunitaria de fe, una comunidad de fe, y el director espiritual son quienes custodian que aquí el alma esté yendo por el camino correcto, porque uno muchas veces se puede perder. Lo que hablábamos de las tribulaciones, la noche oscura del alma, yo quiero ir, pero no sé a dónde, entonces soy presa fácil de un engaño. Yo necesito la luz de alguien que vaya un poco más adelantado en la vida espiritual, que vaya más adentro de su castillo interior, para que me pueda iluminar y me pueda orientar. Bueno, la mayoría de las personas entonces no pasan a esta morada, se quedan en la 1 y la 2. Entonces, en esta morada se experimentan muchas sensaciones sensibles de la gloria de Dios. Y digamos que Él se vale de esto para enamorarnos, porque como es lo que conocemos, Él apela a nuestros sentidos para darnos a gustar las cosas santas, aunque luego nos quite eso. No importa, pero ya sabemos que ese es el camino correcto y nos hará vivir de la fe, como veremos más adelante. Entonces aquí se han adquirido unas virtudes con la constancia, la virtud de la oración sobre todo, la perseverancia, la fidelidad, esa permanencia de la atención en Dios. Es una virtud también que se adquiere aquí. Entonces es algo muy hermoso porque aquí se experimenta una acción más viva del Espíritu Santo, quien me va a llevar de comunión en comunión con Dios, de unión en Dios. Entonces nos lleva a la cuarta morada. La cuarta morada es una unión espiritual, lo que habíamos hablado, la vía unitiva, que es esta tercera parte. Esta empieza en esta cuarta morada. Vamos a dejar hasta aquí este video, esta charla. En la próxima charla vemos la morada 4, 5, 6 y 7. Vemos esas 4 que digamos que son como las superiores, si es que las podemos llamar así. Vamos a entregar a la Virgen María y a San José todo lo que aquí hemos vivido y vamos a pedirle al Señor que nos disponga verdaderamente, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para identificar claramente en qué morada estamos, cuáles son esas moradas a las cuales Él nos quiere llevar en profundidad, en unión con Él, que encienda en nosotros el deseo de estar con Él y ya estaremos a puertas de ese castillo interior que cada uno de nosotros tiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo hemos dejado hasta aquí porque ya se hace muy largo y queremos que interioricen este conocimiento, esta verdad que hoy hemos recibido y que vayamos identificando dónde estoy. Si aún me cuesta renunciar al pecado, si aún tengo mucho pecado mortal a lo cual renunciar, quizá me encuentro en la primera morada, si ya tengo prácticas de oración establecidas, pero quizá mi deseo de soledad no es tan profundo aún, entonces me encuentro quizá en la segunda morada, o quizá ya tengo ese deseo de soledad, de intimidad con Dios y ya todo me habla de Dios. Entonces quizá ahí ya me encuentro en la tercera morada, ya tengo consolación de Dios, ya tengo éxtasis en Dios. Entonces estamos llamados también a dejarnos guiar y orientar por un sacerdote, por un director espiritual o por una comunidad espiritual. Bueno, dispongámonos entonces en presencia de Dios a guardar estas enseñanzas en nuestro corazón y en el corazón inmaculado de la Virgen para que den un fruto para el cielo. Los queremos mucho, oramos por todos ustedes
y pedimos a Dios perseverancia en este proceso de conversión y de consagración. Una santa y bendecida noche. La gracia de Dios esté con ustedes.